El hombre que decidió la final de la Champions no es Dembélé, ni Vitinha, ni Kvaratskhelia, sino un futbolista del que media Europa ni se acuerda esta mañana. Mira esto, porque lo que voy a contarte en los próximos 12 minutos te va a cambiar la forma de ver la final de Budapest para siempre. Hay un hombre, un solo hombre, que el año pasado, cuando el PSG levantaba su primera orejona en Múnich, ni siquiera saltó al campo. Ni un minuto. Cero. Un suplente. Un descarte. Un nombre escrito con letra pequeña en la convocatoria. Y anoche, ese mismo hombre fue el auténtico arquitecto del bicampeonato parisino. Y cuando termines este vídeo, vas a entender por qué su historia es la más increíble, la más turbia y la más fascinante de toda esta Champions. Dale a suscribirte, porque esto no te lo van a contar en el resumen oficial. ¡Empezamos! Su nombre es Matvei Safonov, 26 años, ruso, portero, y hasta hace año y medio, un perfecto desconocido para el gran fútbol europeo. Enterrado en el Krasnodar, en una liga que ni siquiera puede jugar competiciones internacionales por el veto a Rusia. Sobre el papel, el tercer portero de un equipo galáctico. El que calienta, el que mira, el que no juega nunca. Y aún así, anoche, en el Puskás Arena de Budapest, fue el hombre que sostuvo al PSG cuando todo se venía abajo. Pero espera, porque para entender lo de anoche, primero tienes que entender cómo demonios llegó este hombre hasta aquí. Y la historia es de película. Retrocedamos. El año pasado, bajo los palos del PSG mandaba un gigante, Gianluigi Donnarumma, campeón de Europa con Italia, uno de los mejores porteros del planeta. ¿Y qué hizo el PSG con él? Lo vendió, lo mandó al Manchester City, y trajo a Lucas Chevalier, 40 millones de euros, la gran estrella del Lille, para ser el nuevo número 1. Y Safonov, a esperar, a calentar banquillo, a jugar más con su selección que con su club, hasta que el destino llamó a la puerta. Finales de 2025. Chevalier se lesiona el tobillo, y de repente, el ruso al que nadie miraba, se planta bajo los palos. Goleada al Rennes, 0-0 ante el Athletic, victoria ante el Metz, y entonces, la consagración, la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo, en Qatar. Y aquí, agárrate, porque pasó algo que nadie puede explicar. Penaltis. Safonov para 1, para 2, para 3, para 4. 4 penaltis seguidos. Una barbaridad. Una exhibición histórica que dio al PSG el título mundial. Sus compañeros lo lanzaron por los aires. Era el héroe, pero días después, la bomba. Luis Enrique confirma que Safonov paró esos penaltis con la mano fracturada. Léelo otra vez. Se rompió la mano izquierda en el tercer disparo y siguió parando. Es increíble, el jugador no sabe ni cómo pasó, dijo el técnico. La adrenalina era tan fuerte que no sintió el dolor. Un portero con la mano rota parando penaltis para ganar un título mundial. ¿Empiezas a entender de qué pasta está hecho este hombre? Y desde ahí, ya no soltó la portería. Le ganó el sitio a un fichaje de 40 millones. Se convirtió en el número 1 indiscutible de Luis Enrique. Y cargó al PSG a sus espaldas en la fase decisiva de la Champions. ¿Te acuerdas de aquella locura de semifinal contra el Bayern? El 5-4 en el Parque de los Príncipes, uno de los partidos más alocados de la historia del torneo. Ahí estaba él. Y en la vuelta, en el Allianz Arena, sosteniendo el 1-1 que metió al PSG en la final, ahogando los intentos de Luis Díaz, de Musiala, de un Bayern desesperado. Pero nada, absolutamente nada, comparado con lo que hizo anoche. Budapest, final de la Champions, minuto 6. Desastre. Kai Havertz se escapa y fusila a Safonov desde un ángulo imposible. 0-1. El Arsenal, que jamás en su historia ha sido campeón de Europa, oliendo la gloria. Y el PSG, hundido, contra las cuerdas, viendo como su sueño del bicampeonato se evaporaba en 6 minutos. Y aquí viene el primer acto heroico que casi nadie ha valorado esta mañana. Minuto 26. El Arsenal vuela. Luis Skelly rompe líneas, saca centra. El balón se pasea por el área del PSG como Pedro por su casa. Y en mitad de ese caos, Trossard remata, y Safonov se lanza. Hace una parada milagrosa que evita el 0-2. El segundo gol que habría matado al PSG. Pero el precio fue brutal. Un golpe seco, durísimo, en la nuca, en la cabeza. El portero queda tendido. Tuvieron que añadir minutos. En el banquillo ya calentaba Chevalier, listo para entrar. El ruso, conmocionado, mareado, pero no se movió de ahí. Se levantó, apretó los dientes, y siguió. Piénsalo. Si Safonov pide el cambio en ese momento, si se queda en el suelo medio minuto más, la historia de esta final es otra. Pero el hombre que ya había parado penaltis con la mano rota, no iba a caerse por un golpe en la cabeza. Por supuesto que no. El PSG empató con un penalti de Dembélé en el 65, y el partido, agónico, se arrastró hasta la prórroga, y de la prórroga, a la tanda, a los penaltis, al territorio donde este hombre se transforma en otra cosa. Y aquí, amigo mío,
es donde la cosa deja de ser una bonita historia de superación y se vuelve mucho, mucho más interesante. Porque lo que voy a contarte ahora explica por qué el PSG es bicampeón de Europa. Y no te va a gustar lo limpio que suena, o lo sucio, eso lo decides tú. Empecemos por un dato que te va a descolocar. En la tanda de penaltis de anoche, Safonov no paró ni uno solo. Léelo otra vez. El héroe de la final no detuvo ningún lanzamiento. Gyökeres marcó, Martinelli marcó, Declan Rice marcó. Y los dos penaltis que el Arsenal falló, el de Eberechi y el definitivo de Gabriel, se fueron fuera, por arriba del travesaño, sin que el portero los tocara. El PSG ganó 4-3. Y el ruso, técnicamente, no hizo una sola parada. Entonces, ¿por qué te digo que él ganó la final? ¿Cómo puede ser el hombre clave un portero que no paró nada? Porque la guerra de los penaltis no se gana solo con las manos. Se gana antes. Se gana con información. Y aquí está la pieza que lo cambia todo. ¿Te fijaste en lo que hacía Safonov entre penalti y penalti? En esos segundos eternos antes de cada lanzamiento del Arsenal, mientras el estadio entero contenía el aliento, el ruso iba una y otra vez a su portería, a su toalla, siempre a la misma toalla, y mientras fingía secarse el sudor, las manos, la cara, consultaba algo, una chuleta, un papel pegado por dentro de la toalla, oculto a las cámaras, con la información de cómo tiraba cada jugador del Arsenal desde los 11 metros. Un truco viejo como el fútbol, pero ejecutado a la perfección. Nadie sospecha de un portero que se seca el sudor antes de un penalti. No es una teoría conspirativa de aficionado dolido. Es una práctica real, documentada, que los grandes equipos llevan al extremo. Durante la propia retransmisión, cuando el partido acabó 1-1, se vio como los porteros, Safonov y David Raya, recibían instrucciones de sus cuerpos técnicos sobre los lados preferidos de los rivales. Pero el PSG de Luis Enrique lo lleva a otro nivel, a un nivel casi de espionaje. Y esa toalla era su arma secreta. Y aquí está el detalle que te va a poner los pelos de punta. ¿Recuerdas la semifinal contra el Bayern? Safonov mandó varios saques de puerta fuera del campo, directamente a la grada. En el momento, todo el mundo pensó, ¿qué portero más torpe? ¡Qué error! Pues no. Semanas después se supo la verdad. Luis Enrique le había ordenado hacerlo. Era una estrategia deliberada para romper el ritmo, para cortar la presión del Bayern. Lo que parecía un fallo, era un plan milimétrico. Este cuerpo técnico no deja nada al azar. Nada, ni un saque de puerta, mucho menos una tanda de penaltis en una final de Champions. Así que cuando ves a Safonov volviendo a su toalla antes de cada lanzamiento del Arsenal, no estás viendo nervios. Estás viendo a un hombre que sabía, con datos, hacia dónde iba a tirar ese. Hacia donde tiraba habitualmente Gabriel. Y aunque no llegó a tocar esos balones, el efecto psicológico es demoledor. Un tirador que ve al portero ir a secarse, mirar al suelo y plantarse en el palo con seguridad absoluta, que sabe que el PSG es el rey de las tandas, ese tirador llega al punto de penalti con una losa de 100 kilos sobre los hombros. Y entonces, el balón se va por encima del larguero, como el de Gabriel, el que dio el título, porque eso es lo que la gente no entiende de los penaltis. No los falla solo el que tira. A veces los provoca el que espera. Y este hombre, con su toalla, con su chuleta escondida, con su fama de matador en las tandas, con esa cabeza fría como el hielo, metió al Arsenal en una guerra psicológica que perdieron antes de chutar. Atemos todos los cabos. Y dime tú si esto es casualidad o es el plan más perfecto de la historia reciente del fútbol. Un portero descartado, suplente, que el año pasado no jugó ni un minuto en la final ganada. Un ruso vetado de las competiciones internacionales con su selección, que aprovecha la lesión de un fichaje de 40 millones para robarle el puesto, que para 4 penaltis con la mano fracturada y gana un título mundial, que sostiene al PSG en la semifinal más loca de la historia, que recibe un golpe brutal en la cabeza salvando el 0-2 en la final, y no se mueve del campo, y que, en la tanda definitiva, sin tocar un solo balón, con una chuleta escondida en la toalla y una sangre fría sobrehumana, desarma psicológicamente al Arsenal y levanta su segunda Champions consecutiva. ¿De verdad me vas a decir que el héroe de Budapest es Dembélé por marcar su penalti? ¿O empiezas a pensar, como yo, que la verdadera estrella de esta final jamás tocó la pelota con intención de marcar, y aún así lo decidió todo? Yo no te digo lo que tienes que pensar. Te he dado los datos. La mano rota, el golpe en la cabeza, la parada que salvó la final, la toalla, la estrategia de Luis Enrique. Las piezas están sobre la mesa. Únelas tú. Cuando veas las portadas hablando de Dembélé, de Vitinha, de Luis Enrique, acuérdate de este video. Acuérdate del suplente que no jugó en Múnich. Acuérdate del hombre de la toalla. Y pregúntate una sola cosa. ¿El PSG ganó la Champions con sus estrellas o la ganó el jugador que vivía en la sombra? Si crees que Safonov es el verdadero héroe de esta final, escríbemelo en los comentarios. Si crees que el mérito es de las estrellas, escríbemelo en los comentarios. Suscríbete, comparte este vídeo antes de que todos se olviden de él.
y dale a la campana, porque las historias más grandes del fútbol, casi siempre, las escriben los hombres a los que nadie estaba mirando. Cuídate.